Ya. Hola amiga, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo estás? No la veo porque vengo recién despertando. ¿Y qué es esto? ¿Hay alguien en la sala? No lo puedo creer. Seguí Ay, soñando. mire, He seguido Es- soñando. ¿Quién es este ser que nos visita? Maravilloso. Salió del mundo onírico Se y va a se nos vino. descubrir ante el mundo. José Luis, bueno, bienvenido a nuestro programa. muchas gracias por la invitación y ante ustedes me conocen tanto, Orlando me conoce tanto que no, aunque me pusiera las máscaras, él vería más allá. No, Sí, no sé, Más allá amiga, de lo evidente. no sé, pero te agradezco. exactamente. No, te agradezco la confianza de creer eso, por lo menos. Algunas máscaras son bonitas, pero frente a los amigos y las personas que queremos, no podemos usar máscaras, Bueno, O no tantas. este es un programa no donde, tanto. este es un programa donde nosotros usamos máscaras que usualmente no usamos en la vida. De hecho, un poco como eso surgió, ¿ah? Como un lugar donde pudiéramos hablar de esoterismo, espiritualidad, sin usar tanto la máscara del maestro, del profesor, del guía, del no sé qué, ¿cachai? Del terapeuta. De la corrección. Sí, así surgió Doble Espiral. Sin embargo, obviamente que también son máscaras, po. Las que usamos también son máscaras, porque en el fondo siempre estamos usando máscaras. Así que me voy a poner el cintillo porque también es una máscara. Ay, mi Rambo. Lo amo. Ah, por lo menos, por Lo lo menos, amo. por lo menos pasé de Naruto a Rambo. Bueno, me gusta, me gusta. Bueno, yo le voy a contar a nuestros telespiralianes por qué José Luis está en este capítulo con nosotros. Resulta que nosotros hicimos un sorteo interno entre todos nuestros fans. Entonces, aquel fan que hubiese visto más capítulos se ganaba el premio mayor, que era estar en, en nuestro programa. El que más nos había comentado. Ahora, no El que importa el tenía tipo de comentario. Lo Claro, era el importante que era más comentar. comentaba. Podían ser insultos, improperios de cualquier tipo, en otros idiomas también, y José Luis cumplió con todos los requisitos, compartió las publicaciones, usó el hashtag doble espiral, se sacó una foto con nuestro marco doble espiral, se hizo sus propios lentes, se la jugó, pero lo que más pudo. Y aquí, Ahora no lo tengo, pero voy a usar esto. y No, no, no. ya saben si quieren participar en algún programa como invitados, tienen que esforzarse, porque este es un programa de esfuerzo. Vamos a hablar de la runa y las runas representan esfuerzo y sacrificio. Entre otras cosas que vamos a hablar. Ya, ahora sí, por favor, Orlando, tú presenta A a ver, José ¿cómo Luis. presentar a una persona tan cercana a mi corazón sin teñirlo de mi estima y de mi aprecio? Nuestro amigo acá, José Luis, eh, es un excelente tarotista. Cuando yo lo conocí ya era tarotista. Por ahí, por allá, siempre se está perfeccionando en estos temas. Hemos tomado varios cursos juntos, pero nosotros nos conocimos en un diplomado de psicología junguiana, que debo decir, y estoy seguro que él me va a agradecer que lo diga, él andaba buscando un diplomado de psicología freudiana y no encontró y se metió al de junguiana. Eh, pero es bien sabedor de todos estos temas, viene de familia así como de brujitos, ¿cierto? Por ambos lados me parece. Y como hoy día decidimos hablar un poco de sueños con Rosita, porque sí, a veces hacemos una pauta antes del programa. Por eso invitamos a José Luis, porque además José Luis siempre está presente con nuestro programa, siempre nos hace comentarios, sigue nuestros lives, y sabemos que él sabe harto de este tema. Es nuestro fan, eso sí, de todo lo que yo dije recién es cierto, él sí es nuestro fan, no hizo nada de lo otro que yo dije, pero sí a él le gusta nuestro programa, nos apoya, no sé si le gusta tanto, pero nos apoya.
Sí, así que Sí, por me eso gusta. no quise hablar más allá para que él mismo se presente con las cosas que él quiere mostrar, con las máscaras que él nos quiera mostrar. Ya, eso. Ya, José Luis. Bueno, bueno, en realidad sigo siendo un fanático de Freud, o sea, no lo puedo negar y en verdad cuando llegué al diplomado de psicología junguiana andaba buscando Freud porque fue, yo creo que un poco más lo que más se conoce, porque Freud entiendo yo que como que es más conocido y se le da más importancia. Sin embargo, Jung abrió mucho un mundo para mí, o sea, no puedo desconocer el gran aporte que hizo Jung a mi vida y a la humanidad, o sea, en general toda la bibliografía y lo que ha inspirado en el mundo a Jung es innegable, o sea, hablar yo de eso, me quedaría chico, me quedaría corto de eso. Y con respecto a los sueños, como Orlando dice, y el tarot también, el tarot yo empecé a verlo desde muy pequeño, así en forma aficionada. Y los sueños, yo tengo que comentarle que yo soy, por parte de padre, descendiente de mapuches. Y mi abuela, me recuerdo cuando niño íbamos al sur de Chile, íbamos a veranear, y nos juntábamos al lado de un fuego, y la gente decía que había soñado cosas, soñaban cosas. Y mi abuela interpretaba sueños, ella interpretaba los sueños. Y ¿cómo se llama? Y tengo ese recuerdo y yo decía, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo funciona esto? ¿Y ¿Tienes por qué algún la recuerdo gente... de haberla visto? ¿Cómo? ¿Tienes algún recuerdo de haberla visto interpretando algún sueño? Sí, pues sí, eso era... Pero era algo común, la gente no es que pidiera una hora o se reuniera en un espacio en particular, cerrado, tranquilo. No, era como que si nosotros estábamos almorzando y decía, hoy soñé tal cosa, y lo contaban y ella lo interpretaba. Entonces, yo decía, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es? Y por eso que después, más con los años, empecé a estudiarlo más en forma, digamos, occidentalizada. Como, y en ese aspecto, Freud fue el primero, Orlando, aunque te duela, fue el primero en que analizó los sueños. Y Jung se acercó a él en base Claro, a eso, creo que. de forma más científica, sí. Claro, para la época, Freud fue el primero que le dio importancia a los sueños en la sociedad, digamos, europea, occidentalizada, donde este tipo de cosas no eran bien vistas, eran muy mal vistas, y Freud fue el primero que le dio importancia. Claro que Freud, ahí podemos entrar a analizar, se quedó corto, digamos, porque él veía solamente un aspecto de lo reprimido que se manifestaba en los sueños. En cambio, Jung tenía una visión mucho más amplia del yo, que no solamente era el yo, super yo y el ello, sino que era lo inconsciente. Mete el tema del inconsciente en la personalidad y el inconsciente está los arquetipos, los complejos, las sombras, es mucho más amplio que Freud. Pero Freud para mí no deja de tener validez. No deja de tener validez. ¿Ah? El año 1900 sale el libro de Freud, El análisis de los sueños. Imagínate. Y Jung estaba entrando a su práctica psiquiátrica, por ahí andaba. Y Freud tenía 20 años Claro. más, o sea, ya era un capo. Y bueno, y a mí siempre me han interesado los sueños. Y mi abuela, yo me recuerdo que ella igual nos manipulaba, yo creo que con su sapiencia, nosotros les contábamos los sueños y ella igual, como sabía más, se aprovechaba de manipularnos en nuestra inocencia también, yo creo. ¿Tú dices como que le sacaba más información? Sí. Para el que sabe interpretar sueños puede ver mucho de la persona. Pero mi abuela siempre igual en un afán de enseñarnos y de educarnos y de ayudarnos también. Bueno, y después con los años, ya después cuando grande, empecé a estudiar con Camilo Barrio Nuevo, un taller que él tiene, que lo hace regularmente,
un taller de sueño basado en, ¿cómo se llama? En la teoría junguiana. Y principalmente en el estudio que hizo Mary Ann Matun del sueño, que fue una discípula de Jung. La Y entonces, Mary Ann Matun lo que hizo, como para contarle a nuestros telespirelenos, porque es como bien importante, Jung era muy disperso en el sentido de que su obra no se centra en un solo tema. Su obra va por caminos O sea, él podría haber estado aquí en Doble Espiral con nosotros. Jung era P, de hecho capaz que esté. Cuando hablamos de P es es uno de los factores de las tipologías de personalidad basadas en Jung, y la gente puede ser P o puede ser J, y los J son más estructurados, viene de juicio, J de judgment, juicio, y la P de percepción. Entonces las personas J enjuician el mundo, están siempre enjuiciando de alguna forma, por lo tanto tienden a ser más ordenadas, y las personas P perciben el mundo, lo aceptan como viene, o es la tendencia, digamos. Entonces Jung era P. Y hemos hablado con la Rosita de esto, porque a veces, de hecho, en un programa ahí discutimos de llegar tarde, por ejemplo. La Rosita es J, pero está muy P. Pero son procesos que uno va pasando, pues uno siempre está balanceándose en una cosa y en otra. Eso, estoy integrando algo que no tenía antes en mi vida. Claro. Solo que me estoy como recargando para ese lado. No recagando, recargando. Bueno, entonces como Jung era muy P, a pesar de que era muy estructurado cuando ya se centraba en un libro. Ah, pero tú a Jung no le criticas que sea P, pero a mí sí. Que llegaba Mi la hora. P te molesta, pero la de Jung no te molesta. Oye, es que él llegaba a la hora. Él no me hace esperar 3 horas. No importa la excusa. Soy mal hablado, soy bien mal hablado, Orlando, te estás excediendo en público, ¿eh? Te estás luciendo porque estás conmigo. Amigo, cuando le analices el sueño, dile... Bueno, no, pero de verdad... Por chat interno, dile al José Luis. Bueno, no hay un libro particular de Jung que hable de los sueños. Él habló del análisis de sueños a lo largo de su obra porque es lo que él hacía en su terapia. Pero no hay un libro particular que hable de análisis de sueños jungianos. Entonces, lo que hizo la Mary Ann Matun fue agarrar todas las instancias en las que Jung habló de sueños en su obra completa, que son como 18 volúmenes, cada volumen son más de un libro, y ella lo generó. Ya me dio sueño con eso. Ella generó un compendio ordenado, porque ella era J, de el análisis junguiano de los sueños a partir de la obra de Jung. Eso, por eso es bien. A mí me encanta Mary Ann Matun, me encanta porque me dio como toda una base, digamos, más conceptual para entender los sueños. Y ella tan metódica, tan J como dices tú, tan T, incluso clasificó los sueños como Rosita. Dijo, existen sueños, ¿cómo se llama? Compensatorios, sueños traumáticos, sueños arquetípicos. La María lo juntó. Sí, claro. Entonces, como que para mí es como mucho más fácil, digamos, entenderlo. Porque le dio estructura. Sí. ¿Y tú eres J, José Luis? Un poquito. Ok, por eso te gusta la estructura. ¿Tú dices José Luis? Claro. Okay. Ahora, Rosita. El José Luis y el Orlando y la prosita. No. La posita. Oye, ¿por qué nombré también un poco el tema de la P y la J? Porque en otro programa vamos a empezar a hablar de tipología junguiana. Entonces vamos a ir tirando. Somos igual que Sherazade. Tira cositas y las deja para que se enganche la gente y siga el programa. ¿Cuál gente? Si nadie nos ve. No estoy weando. No, si sabemos, agradecemos a nuestra audiencia, solo que uno de los auditores hoy está presente con nosotros, así que no va a estar probablemente dentro del público. Sí sabemos. Igual lo voy a ver después, así que van a... Yo no sé si he dado este tip, voy a aprovechar de darlo. No necesariamente para ti o por ti, pero debo confesar, yo veo los programas, los veo. Pero los veo en doble velocidad. No me soporto en velocidad normal.
Así que si necesitan, si no tienen una hora para mamarse el doble espiral, véanlo en doble velocidad. Rosita querida, porque sí te quiero, Orlando querido. a pesar de todo lo que te puedo estar criticando ahí en público, porque que la gente sepa que nosotros nos queremos con el alma y que José Sí, mi Luis, amor. que es mi amigo, que yo lo traje a esta relación, se está enamorando de ti. Rosita, tengo que celoso? confesarlo. Un poquito. Rosita, tengo que confesarlo. Me estoy enamorando de ti. El otro día me confesé con el Orlando y dije, Rosita es lo más, lo más. Pero yo puedo ser polimoroso, no tengo ningún problema. Yo también. ¿En serio? Gracias, José Luis. Estamos bien. Sí, Entonces, te encuentro Rosita querida, fantástico. entonces, Rosita querida, tú tienes un sueño para contarnos que nosotros no sabemos ninguno de los dos y vamos a intentar hablar del sueño. No, no vamos a hacer un análisis porque es imposible ni en el programa, ni en el tiempo, ni dada la metodología. Claro, claro. Y además vamos a hablar de un sueño. O sea, yo les voy a contar un sueño que yo tuve que para mí es el sueño más hermoso que yo he tenido en mi vida como experiencia de sueño. Lo recuerdo, pero es un sueño de hace muchos años. Entonces, tal vez la interpretación que se pueda hacer del sueño no sea válida para este momento de mi vida, pero sí yo recuerdo más o menos en qué estaba en ese entonces. Entonces, para mí fue muy bonito y siempre lo he como atesorado como un bello recuerdo, como si yo de verdad lo hubiese vivido. ¿Ya? Bueno, dicen que es bueno escribir los sueños y después repasarlo y ir revisándolo, Rosita. Igual tienen importancia y uno puede ir sacando lecciones de esa época o entenderse un poquito más. Así Claro, que solo sería que bueno que lo han pasado como 30 años desde ese sueño, más o menos. Han pasado 6 años, está lloviendo como la primera vez. Ah, no engancharon, no supieron de qué tal. No la cacho. Es que ¿Qué lo es? soñé. Cuéntame que ¿Qué? estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad. Oye, sí, mira, yo hace un par de días hice una búsqueda, gracias a la tecnología, que uno ahora puede escribir una palabra y te aparece todo lo que escribiste en no sé cuántos años, lo que tenías en tu computador. Y yo el otro día puse Chiloé. Y me encontré con varios sueños donde aparece Chiloé o Chilote o cosas así en mi bitácora de sueños. Y estoy bien impresionado con lo que he encontrado. Sueños de algunos de antes de que yo conociera Chiloé, en los que se presentan cosas que yo he estado viviendo. Si bien... Pero no le voy a quitar protagonismo a la Rosita, así que mejor hablemos del sueño de la Rosita. Ya. Bueno, yo solo voy a aportar el sueño porque yo de sueños no sé nada, porque además duermo muy poco. Mi aporte es desde el insomnio. No, pero voy a contar ese sueño y en realidad los protagonistas son ustedes dos que van a compartir lo que saben sobre interpretación de sueños. Bueno, entonces soñaba yo que estaba en un lugar más bien desierto, donde yo veía como unas, no sé cómo decir, como unas dunas, como unas lomitas así, pero que en realidad no eran tan altas. Yo te voy a detener. ¿Me Inmediatamente. vas a llevar detenida? Sí. No, antes de que continúes. ¿Me vas Intenta. a llevar presa? Este es un tip. Claramente lo estoy diciendo para que la gente sepa, pero no es porque necesites en este instante, a través de un análisis perfecto, decirlo así. Intenta posicionarte en el presente de tu sueño, como si lo estás soñando de nuevo. Entonces, Ya, te sugiero, si puedes, si quieres, cierra los ojos y cuéntanos el sueño viéndolo. ok. Permiso. Falta combustible. Ahí te va a ir Ya, al sueño. voy a la mierda. Ya. Entonces, estoy en un espacio que parece más bien desértico. Es todo como bien café, es de día, está despejado, el cielo es como no sé cómo se llamará ese color, pero el azul que hay como al mediodía, un poquito antes del mediodía, que es como un color bien intenso, pero bien bonito. Por lo menos acá en el norte es bien bonito el color del cielo al mediodía. Y están estas como lomitas
que no sé, me llaman la atención y voy caminando hacia ellas y en la medida en que yo voy, o sea, no son muy altas en realidad, entonces es fácil escalarla y como entender que puedo pasar hasta el otro lado. Entonces voy caminando, subo sin mayor problema, pero cuando voy subiendo me doy cuenta que estoy sin zapatos, voy a pie descalzo. No me duele, no me pincho, no me quemo, nada de lo que podría pasar cuando uno anda caminando por el desierto al mediodía a pata pelá, ¿ya? Es todo muy agradable, la temperatura precisa, la cantidad de luz, todo. Pero una vez que yo cruzo al otro lado de esas lomitas, es como si fueran casi unos cercos, así como mini montañitas entre piedra, arena. Pero cuando yo paso al otro lado hay no sé, un lago, porque es muy grande, muy, muy grande. El lago es transparente y hay unas como araucarias que salen desde el fondo de este lago y son súper, súper, súper mega altos. Y en la medida en que yo voy caminando acercándome al agua, esas que eran antes estas como lomitas, empiezan a transformar como en montañas. No es que se transformen y crezcan, sino que pareciera como que yo me achico y me adecuo al espacio. Y me acerco, voy caminando y voy viendo que la arena ya no solo es café, sino que también hay piedras de otros colores. Entonces voy mirando el fondo porque me llama la atención donde estoy pisando, todavía no llego al agua y una vez que empiezo a entrar al agua, como que no me doy cuenta y ya estoy en el agua porque el agua era tan, tan transparente que yo podía ver todo el fondo. Entonces veo mis pies, no hay ni siquiera un impacto en el cambio de la temperatura del agua, es tan agradable la temperatura que no hay distinción con la temperatura de afuera, del aire. Entonces empiezo a avanzar, caminar, caminar por estas piedritas que, como decía, no me pinchan, no me queman, no hay ninguna incomodidad. Y de repente empiezan a hacerse como unas burbujas que vienen del fondo del lago. Y no siento miedo para nada. Yo ya he avanzado bastante más y la verdad es que estoy como con el agua hasta el cuello, un poco tal vez como hasta el nivel de las axilas. Y cuando empiezo a mirar hacia abajo, me doy cuenta primero que estoy desnuda, algo que no me había percatado antes, solo había notado que estaba con los pies descalzos. Y como miro hacia abajo, intentando averiguar cómo se producen estas burbujas o quién las está haciendo, es cuando me doy cuenta que estoy desnuda, pero desde el fondo, desde la arena, empiezan a asomar unas cabezas de dinosaurio que deben ser como el brachiosaurio, que son herbívoros que tienen un cuello muy, muy, muy largo y un cuerpo así como más grueso, pero su principal característica es que tienen un cuello muy largo y una cabeza como más bien pequeñita, que comen de las copas como de los árboles más altos. Entonces, empiezan como a surgir desde el agua las cabezas, empiezan a subir, a subir, a subir, y yo lo que hago es lanzarme a abrazar el cuello de este dinosaurio. Aparecen muchos, pero yo me acerco al que tengo más próximo, y cuando empieza a nadar el dinosaurio hacia los árboles para poder ir a comer de la copa, yo sentía como el agua avanzaba así por mi cuerpo y no sé, animal gigante me llevaba hacia allá y era de verdad, así como todavía recuerdo la sensación de su piel, del agua avanzando, todo, ese es mi sueño. Y nadábamos mucho rato y andábamos en esa agua maravillosa, nunca me sentí amenazada, fue muy hermoso, muy hermoso. Qué bonito sueño, qué lindo. Otro tips que te iba a aprovechar de dar es que uno nunca se tiene que cuestionar los sueños. Lo que pasa en los sueños, no hay que cuestionarlo. Lo que pasa en los sueños se quedan los sueños. Lo que pasa en los sueños se quedan los sueños, sí. Qué lindo sueño, Rosita. Por eso yo atesoro tanto ese sueño, porque de verdad que la sensación, como la sensación de bienestar, de seguridad, de paz, de alegría, de tantas cosas,
Lo sentí en ese sueño, de verdad que ha sido el sueño yo creo más lindo de mi vida. ¿Cómo no Y me eso voy fue a hace 30 años atrás. ¿Y qué edad tenías tú ahí? Más o menos 30, puede haber sido que lo haya tenido como entre los 16 y los 19, por Oye, ahí, como en esos años, como en los últimos años de media, el primer año de universidad, como por ahí. ¿cómo no me voy a sentir celoso si yo que soy tu amigo del alma no había escuchado ese sueño y se lo contáis al invitado? Y me abría inmediatamente. Tranquilidad. No, precioso el sueño. A ver, yo te Oye, pero pregunto, espérame, pero es que esto surge solamente en la confianza que da estar haciendo un trío con dos hombres maravillosos. pero no es que se lo cuente, claro, no es que se lo Ese, esté contando al José Luis, es que hablando de sueño, ese, bueno, no es un sueño porque ya lo he hecho, pero O sea, soy yo la única que no lo ha hecho. lo he hecho. Orlando, tú sí, tú no, o no quieres responder. yo A mí sé, me encantaría, ¿eh? yo sé. ¿En serio, Tam- Rosita? Pero Pero estamos con entre dos, adultos. sí, obvio, No, obvio, te ya, digo que eso no voy a decir, eso te lo digo en privado. Estamos grabando de día, pero lo vamos Las a... combinaciones te las digo en privado. Porque esto mejor, queda mejor. grabado y esto lo puede ver mi hijo. Ya, perfecto. Al único que le debo explicaciones probablemente sea mi hijo. Ya. Ya, perfecto. Eh, ¿Iba a decir algo tú, Orlando? no, que me gustaría saber el contexto en el que estaba siendo soñado, porque sí, sabemos la edad, pero ya no es un sueño de hoy. Sí, es un sueño que me imagino que quedó tan grabado y la belleza de ese sueño se nota que todavía la estás viviendo, que la puedes vivir, que la puedes rememorar cuando te metes al sueño. Entonces es un sueño probablemente arquetípico y de hecho es bastante arquetípico, pues tiene elementos arquetípicos. Pero me gustaría saber un poco el contexto de qué estabas viviendo en esa época. Que puede ser lo que está hablando el sueño, pero también puede no serlo. Mira, yo había pasado por una vivencia súper dolorosa de violencia sexual. Entonces, por eso digo, fue como 1 o 2 años después de esa experiencia tan terrible que estuve en terapia, tratamiento, toda la cosa, psicólogo, psiquiatra, medicamentos, millones de weá, ¿cachai? Entonces, yo siento que ese sueño para mí fue como la vivencia más hermosa que tuve después de un tiempo que fue bien oscuro en mi adolescencia, ¿cachai? Entonces por eso yo creo que lo atesoro tanto porque de verdad era como sentir que a pesar de esto malo que me había sucedido, todavía podían suceder cosas buenas, ¿cachai? Era como que, no sé, eso fue para mí como un salvavidas de alguna forma. Te cedo Claro. la palabra, querido José Luis. Rosita, mira, en el análisis junguiano que yo aprendí es como bien largo y bien tedioso que creo que no vale la pena hacerlo ahora, porque por ejemplo, Freud tenía una manera de interpretar los sueños que él decía que los sueños ocultaban algo, como que había que ver en el trasfondo del sueño. Jung decía que no, que Jung decía que el sueño es lo que es, y había que ver, digamos, cómo se conectaba con la persona. Entonces, lo que... ¡Oh! No era de esos tipos. No, pero ando con un dinosaurio. Mira, Perdón. entonces lo que yo creo que él hacía grandes rasgos, porque además todos los sueños y los simbolismos de los sueños son muy personales. Por ejemplo, el soñar con un desierto, caminar por el desierto, con estas lomas, que era un día más o menos, aunque fuera seco, igual para ti era agradable y era mediodía y todo lo demás. El avanzar puede tener un significado para mí que podría ser, digamos, esta transición y este camino que estabas viviendo, ¿ya? Al cruzar a este otro lado, digamos, de la loma y ver toda esta maravilla de este lago inmenso que a ti no te atemorizó para nada,
y que podría, o sea, yo le doy mi interpretación de lo que significa el agua, podría ser emociones y tranquilidad que a ti pero eso, de acuerdo a Jung, cada uno tiene su propia interpretación de los símbolos que aparecen en los sueños. Por ejemplo, yo tendría que empezar a preguntarte qué es para ti el agua, qué sé yo, qué significa todo eso, pero para hacerlo más resumido, y por lo que tú me cuentas, por el contexto, después de transitar por un camino árido que a pesar de ser seco y todo lo demás, lo pudiste hacer con relativa facilidad, llegaste a esta etapa, digamos, donde están este inmenso lago, que tú te sumergiste en él, viste unas araucarias, donde está la vida, en realidad como con mucha vida, con mucha paz, y después te fuiste como muy hacia atrás, ¿no? Donde aparecieron estas burbujas y estos dinosaurios, y antes de eso, lo otro que también creo que te reconciliaste con tu cuerpo, al verte desnuda, sin nada que ocultar, como tranquila, muy importante encuentro yo, muy importante con esa parte. Yo agregaría quizás no se reconcilió, pero el inconsciente le estaba diciendo, puedes reconciliar. Claro, es que ahí... Con algo más antiguo que lo que te ocurrió, que es tan antiguo como la vida misma. Y ahí, claro, en los sueños... Disculpe, es que ahí me podría poner un poco freudiano, ya que estamos ahí... ¿Están jugando a las cambiaditas? Estamos jugando a las camionetas porque los dinosaurios son primigenios y eso podría ser súper junguiano, pero tienen forma fálica. Entonces es como abrazarme a un gran falo que me puede llevar y en el que puedo confiar. O sea, no todos los falos son malos. Ah, claro, mira. Insistiendo y estando muy de acuerdo con el José Luis en que esta es un análisis o una interpretación que nosotros estamos dando, que en realidad tiene que ser trabajada contigo y con los símbolos tuyos. Yo no sé, por ejemplo, de qué época es Jurassic Park. ¿Ya había salido Jurassic Park o no? No. Probablemente no, porque en Jurassic Park hay una escena muy similar donde estos brachiosaurios se acercan a comer y no hacen nada y son buenos. Versus este que estoy trayendo acá, que es el malo de la película. Ahora, no es necesario ver Jurassic Park para saber que estos eran herbívoros y por lo tanto son más amigables que un tiranosaurio. Manitos cortas, ya sabemos ya eso. Como todos los manitos cortas. Hashtag renuncia Piñera, ya. Dale. Termino con esta imagen y te devuelvo la palabra a José Luis. Me llamó la atención que la Rosita dijo estaba con el agua hasta el cuello, pero no estaba mal, estaba con el agua hasta el cuello. Ya sabemos que eso significa, es una metáfora de algo. Claro, como dice Orlando, y también dice Jung, la interpretación la tienes que, yo no te la puedo dar, no te puedo decir, mira, porque en algunos círculos como que se cree mucho, soñar con agua significa tal cosa, soñar con X cosa significa tal cosa. No, el análisis junguiano no hace interpretación de los sueños de acuerdo a eso. Y no es como un manual, como el libro de los significados de los sueños. No, el sueño es muy propio de la persona que sueña y la persona que sueña le da su interpretación. Y también lo otro que te iba a decir, que de acuerdo a Jung, los sueños, uno no tiene que hacerle tanto caso a los sueños, ni tampoco son un manual de lo que tú tengas que hacer y que te tengas que hacer a futuro, como ir a desnudarte acá, o si ves un lago, meterte al lago. No puedo. Mira, no puedo. Fíjate que hay... Te aviso. Fíjate que hay algunas ramas que se acercan al junguianismo, en que sí se aconseja reactuar, reactuar, ¿cómo se diría eso en español? Reinterpretar, no sé cómo se dice, pero volver a actuar el sueño, en tanto sea posible, por supuesto. No hay dinosaurios a los que... Como cuando se hace esta cosa de la escena del crimen, Sí, pero eso. Entonces, podría ser. Pero el sueño... Pero no el sueño no es un mandato. El sueño, desde mi punto de vista, no es un mandato de lo que tú tienes que hacer, sino que en el fondo es como un diálogo entre tu subconsciente y tu yo, con tu yo. Es un diálogo, no es un mandato.
Desde mi Oye, punto, oye, hay círculos que dicen otra cosa y yo lo respeto mucho. Si en la audiencia dicen, no, si es que el sueño dice que tenía que salir a caminar, es lo que tengo que hacer. Yo oye, no puede es mi hacer, posición. ya, después vamos a hablar de posiciones. No, no, que tú podrías contar a los telespiralianes, incluyéndome, por supuesto desde mi ignorancia, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del yo y del subconsciente? Ah, ah. Bueno, es que, mira, ahí fue una de las principales diferencias entre Freud y Jung, porque para Freud existía el yo, el super yo y el ello, que no voy a entrar a explicártelo, Rosita, porque No, pero no, simple puede ser o no es posible en simple ni siquiera. sí, en simple, es que para Freud existía como el yo y existía lo reprimido, digamos, que había muchas cosas que estaban que estaban reprimidas y que no salían a flote, Ese es el o ello. sea, que estaban como el ello, claro. Y de eso mucho a él le daba una connotación sexual, que para él todo eso era como sexual. Oye, ¿y eso tiene alguna relación con la sombra? ¿Es Para Jung, parte de la Ese es sombra y Jung, recibe la Freud no sombra? habla de sombra. ese es Jung. Para Jung, Freud no habla de eso. para Jung eso sería la sombra. Freud no habla de sombra. Mira, En cambio, para terminar, en cambio, Jung, la concepción de Jung estaba el consciente, el subconsciente, ¿cachai? Y dentro del subconsciente estaba la sombra, que podría estar lo reprimido sexual, estaban los complejos, estaban los arquetipos, era mucho más amplio que lo que decía Freud, su concepción, ¿me entiendes, Rosita? lo que pasa Sí, es que sí. parte de la idea de que para Freud el niño al nacer es él le llama la tabula rasa, una pizarra en blanco, que va aprendiendo cosas y reprimiendo cosas de las mismas que va aprendiendo. Algunas le sirven, otras no a la cultura o a la familia, entonces esas se van reprimiendo. Entonces, partamos de ahí. Para Freud, el niño viene con algo, con una impronta arquetípica, con un sistema Como, operativo al cual se le van como agregando, o una ya, placa madre, no sé, al cual se le van agregando softwares. Entonces, lo de Jung va mucho más atrás. Por eso que lo de Jung va más atrás. Rosita, piensa tú que Freud, cuando empezó a hacer este estudio, digamos, cuando empezó a hablar de esto, estábamos en el 1800, fines del siglo de 1800, ¿no es cierto? del siglo Y, XIX, claro. y él era austriaco y era una sociedad muy estructurada, muy fría. ¿Me entiendes, TJ a Rosita? cagar, me imagino. TJ, sí. Son primos hermanos de los alemanes, entonces ellos tenían una sociedad muy estructurada donde los sentimientos y las emociones no había lugar. ¿Para dónde voy? Es que hoy en día, Rosita, esa concepción de Freud ya no existe porque en el subconsciente, en lo reprimido, ya no tenemos solamente lo sexual, hay mucha libertad después de los 60, los hippies que salieron y se abrieron, de los gays, de la liberación de la mujer. Entonces, decir que lo reprimido está lo sexual, hoy en día yo creo que no va por ahí la cosa. Por ahí ya se quedó corto. Hoy en día, ¿qué podrían ser los egos? Cuando uno dice, mi ego, o sea, no, yo no soy egótico, yo soy muy bajo perfil, o yo no soy violenta, yo soy súper tranquila, soy súper relajada, ¿cachai? O no me gusta el poder, no me gusta... No, todas esas cosas que te acabo de nombrar irían al subconsciente o a lo reprimido. Para Freud era lo más sexual, era solamente sexo, digamos, que el niño amaba a la mamá, que el niño odiaba al papá, que lo quería matar, Igual que quería acostarse con la mamá. ampliando esa visión, no se quedó solo en lo sexual, pero mayormente sí. Entonces, hoy en día no, pues hoy en día, si tú te pones a pensar, todo el tema del sexo ya para la sociedad occidental quedó atrás. Entonces, están las ansias de poder en algunas personas que quieren mucho el Igual poder. discrepo un poco con respecto a eso, porque fíjate que yo creo que el tema de la sexualidad
aunque se haya abierto un poco, no quiere decir que necesariamente no existan todavía temas que sean tabú o temas que sean polémicos, como por ejemplo, y lo voy a decir desde la experiencia, que una mujer hable abiertamente de sexo no es bien visto. Solamente hablar de sexo, ni hablar de otra experiencia, ¿cachai? Como que yo, por ejemplo, pueda hablar de sexo o de lo que a mí me causa placer o de lo que a mí me gustaría probar. Yo no lo puedo hablar así como abiertamente en una conversación, en un carrete, a lo mejor con ustedes dos sí, po, porque estamos haciendo un trío de conversación, como que hay una cierta confianza, pero en otros ámbitos no es bien visto, ¿cachai? Pero O sea, yo Rosita, sería, en resumen, yo sería una mina maraca si me pongo a hablar así como abiertamente desde el patriarcado, la visión de, no, pues esta mina no es para tomarla en serio, ¿cachai? no, pero lo que pasa es que tú estás muy consciente de tu sexualidad, que no la hables es otra cosa, pero tú estás muy consciente y sabes con quién hablarlo y con quién no. Pero es que a eso se refiere. En la sociedad vienesa, las mujeres se reprimían y se ponían Y la histéricas, y sociedad ahí Freud salchicha, acuñó la sociedad longaniza. Y en la- Era pura vienesa ahí en Austria, en la- puras en los vienesas. soncitos, hoy que fome que toda fome la conversación es bien cortita. los soncitos. Eso tenía más trauma. Oye, mira, y fíjate que hablando, freudianamente hablando otra vez, claro, podrían ser falos, po. Podría ser mucho más sexual, más que, como decía yo, Jung podría decir, a lo mejor son los falos primigenios a los que ella se abraza, pero a lo mejor para Freud sería falo nomás, po. Bien Rosita, abrazar. claro, Diana, yo creo que en tu caso no pasa eso, por Rosita, porque tú estás muy consciente. Es porque tú te estás enamorando de mi José Luis que me ves Y con tú lo esos estás ojos. idealizando, hay que ver, ahí hay que tener cuidado porque ahí hay transferencia y contratransferencia. ¿Qué vamos a hacer, Que es un Rosita? fenómeno, que es un fenómeno que se produce, bueno, el tema del diván de Freud era para que se redujese al máximo la transferencia. Me encantaría follar en un diván. ¿Puedo decir eso en el programa o no lo puedo decir? La Ay, transferencia, ¿verdad que esto está grabado? la transferencia es cuando el paciente Con tiene, mi collar de perlas. comienza a tener sentimientos de afecto por el terapeuta. Entonces, Freud decía, hay que minimizar al máximo eso, por lo tanto él acostaba a la persona en el diván y él se sentaba atrás. La persona no lo estaba viendo. A mí igual me gusta que estén atrás mío. Estaba detrás de la cabecera, pues no estaba ahí tocando. Ok. En cambio Jung nunca usó diván porque le pareció que la transferencia no era evitable y si se daba había que aprovecharla. Ups. Rosita, solamente para terminar el Igual tema Jung, igual Jung la de la aprovechó. represión y de lo sexual, solamente para terminar el tema de lo reprimido, en tu caso no estás, el tema sexual, digamos, si tú sientes o una mujer siente ganas de follar con muchos hombres y lo reconoce en su forma intensa y lo piensa y no tiene problema con ello, no va a estar reprimido. Distinto es que lo vaya a hablar. Las mujeres vienesas de esa época, ellas no se lo permitían porque la religión católica, la religión protestante, les prohibía pensar eso, ellas no se lo permitían ni siquiera pensar. Perdón, que me imagino a la mujer bien. Ya la mujer salchicha. Debe ser parecida a una vieja larga y seca que le corre la... No se puede con ustedes, chiquillos. Vamos a decir, Orlando, por favor, di las palabras que ensayamos temprano. Por favor, dilo. ¿Los comentarios? No. Sí, sí. Me olvidó. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de las personas que las emiten, ya sean panelistas o invitados. El final no se hace responsable Nada. por nada, en realidad, por nada. Oye, para no desperfilarnos, volvamos. Mira,
Oh, Es una imagen arquetípica, está plasmada en un... sí, así es, po. Pero se parece bastante a lo que tuviste, ¿cierto? Sí, Sabemos, sí. y hoy sabemos más o menos lo que representa esta imagen y tiene mucho sentido con lo que tú estás contando. Por supuesto que estos son pinceladas, pero sí muy superficiales. Habría que ir a excavar Es como realmente un acuarelado bien así. por el lado bien aguadito. Habría que ir a escarbar realmente qué significa, porque, por ejemplo, partes en el norte, pero después de un lomo o de una loma, que también podría tener significado, uno dice, en el norte por lo menos decimos a la loma de la chucha, a la loma del pico, y para los que no conocen, nosotros que somos nortinos, se dice a la loma del chuto. Estoy siendo soez, pero es El chuto posible que es el pene, el chuto es el pero en pez. vulgar. El pico en vulgar. Más vulgar que pico. Para nosotros, sí, nunca, nunca vayan, si es que son del sur y van al norte y les dicen, oye, anda a comprarte un kilo de chuto, no vayan, por favor, no Por vayan, favor. no hacer esa broma. Y la gente va a comprar un kilo de chuto. Un cuarto chuto. Oye, pero de verdad, sin bromear, bromearse, sí. Eh, es posible que algo de eso también esté representado en el sueño, po. Así como el estar con el agua hasta el cuello, también hay metáforas del lenguaje o frases del lenguaje que a veces se pasan al sueño, entonces hay que analizar todo eso y también desmenuzarlo. Y también, por ejemplo, ¿por qué parte en el norte, pero después de la loma, de pasar la loma? Creo que incluso está la loma del... Sí, puede ser, puede ser masculino o femenina la loma. Las sinuosidades de la loma que a mí me daban la impresión de que estabas hablando o describiendo un cuerpo femenino incluso. ¿Ya? Que es mi impresión, por eso que insistimos con el José Luis en que es lo que tú tienes que sentir a través de, no nosotros, pero de la forma en que Claro, lo igual hay otra información que yo no la entregué y que sí, por ejemplo, cuando en el curso que estábamos con Orlando de psicodrama, era importante, por ejemplo, saber las condiciones que se habían dado la noche en la que tú tuviste aquel sueño. O sea, dormiste en tu misma cama, en tu misma pieza, qué había pasado durante ese día, qué se ve desde tu ventana, todo. Hacía calor, hacía frío, tuviste una discusión, duermes solo, duermes en pareja, tuviste una pareja ocasional, en fin, cualquier otro factor que en la, comillas, realidad haya podido también de alguna forma cooperar o ayudar o intervenir en... ¿Ustedes escuchan esas weas que se están notificaciones? Ah, ya, qué wea, perdón. Entonces, como que todo eso que también está sucediendo en la realidad, cómo de alguna forma influye en esto. Y obviamente como han pasado tantos años, 30, 28, 27 años, yo ya no me acuerdo cómo fue. A lo mejor hacía calor, era verano, era invierno, ya esa parte los no me sueños de acuerdo, una eso no noche lo de recuerdo. verano son distintos de los otros. Sí. Pero en todo caso, Rosita, si te quedó hasta el día de hoy en tu memoria, es porque significa algo, algo importante hay. No, yo Ahora, creo también en el curso que yo hice, también nos enseñaban que había que pedirle al paciente, al consultante, que le diera un contexto. Uno le tenía que preguntar, bueno, ¿y a ti este sueño lo puedes relacionar? Si es que existía, a lo mejor tampoco podía ser, podía conectarlo con alguna situación en la realidad o alguna situación que estuviera viviendo en ese momento. Pero también se hacía esa pregunta de tú, si tuvieras que, ¿cómo sientes que se conecta este sueño con alguna situación que pueda estar viviendo? ¿No? Porque como te decía, hay distintos tipos de sueños. Hay sueños traumáticos, que definitivamente este no es un sueño traumático. Hay sueños compensatorios. Este, como dice Orlando, me da la impresión que es un sueño arquetípico, muy arquetípico. de hecho, si quedó plasmado por tanto tiempo es porque probablemente hay un, una voz desde el inconsciente profundo, o sea, el inconsciente colectivo, como desde las raíces de la humanidad, digamos, que te vino a hablar, que probablemente estaba clarísimo en esa burbuja y en esos dinosaurios.
Y también hay una posible, bueno, habría que ver, por ejemplo, qué significa que tú pases en el norte y terminas en el sur, qué significa para ti, o qué significaba para ti el sur, habías viajado al sur, conocías el sur, qué significa la Araucaria, qué significaría un lago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay autores post-jungianos, un autor post-jungiano que habla de el viaje hacia el sur, para referirse a que todos deberíamos viajar hacia el sur. Y creo que hace una analogía entre Europa y viajar hacia el sur de Europa es África, o sea, las raíces. Pero también de viajar desde la cabeza hasta el corazón. Ay, qué bonito. O desde lo mental hacia lo físico, corporal, a aceptar de nuevo. Entonces, igual hay que hacer un análisis bien profundo ahí. A la raíz, porque también si seguimos hacia abajo en los chakras, también podemos llegar a la raíz. Podemos llegar a la raíz, claro. Sí. Sí, así O que a lo hay en realidad creativo. harto que indagar en ese sueño. Ojalá hicieras algún trabajo con ese sueño. No estoy sugiriendo nada, como dice el José Luis, los sueños no sugieren la forma de actuar, solo te amplían el horizonte. Y creo que ya he dicho esta metáfora en algún momento, es como si fuese una brújula, el sueño es una brújula, o el inconsciente, pero con el norte en todas direcciones. El sueño no te dice qué hacer. Claro, en ese sentido, la Miriam Matún decía que en los sueños compensatorios, por ejemplo, cuando habían situaciones, o en los sueños donde aparecía el complejo, había que darle atención al sueño en el sentido de que el sueño te estaba hablando de algo que te estaba pasando y que tú no estabas siendo como consciente de ese aspecto de tu yo. Por ejemplo, si tú fueras una mujer reprimida con tu sexualidad, a lo mejor tendrías muchos sueños eróticos y en ese aspecto no indica que tengas que tener sexo, sino que en el fondo ver, digamos, qué es lo que te está diciendo tu subconsciente en ese aspecto. Que no te estás permitiendo. O sea, hay que darle atención igual a los sueños, porque es como una conexión con el subconsciente. ¿Qué es lo que te está diciendo el subconsciente en ese aspecto? Ya, oye, ¿qué es mejor? ¿Que en el sueño aparezca el complejo o que aparezca el inconsciente? Juego palabras. Pero No, era un juego pero palabras. el complejo está en el inconsciente. No, sí, no era un chiste, pero no se entendió. Pero eso lo entendieron solamente ustedes dos. Nosotros y todos los espiralianes estamos indignados porque nos dejaron fuera de un chiste. El complejo, el que es complejo. O el que es inconsciente. ¿Yo? ¿Me estáis hueveando o qué? ¿Me estáis diciendo que soy compleja? Un chiste que se tocó con sombras y no funcionó. Ya. Nos queda poquito tiempo, entonces tengo que todavía hablar de las runas porque prometimos hablar de las runas. Solo por eso, porque podríamos perfectamente no hablar y saltárnoslo hasta 1, 2, 5, nunca capítulos. Orlando, solamente porque acaban de nombrar los complejos, mucha gente cree que tener un complejo es como ser acomplejado, como algo malo. Uno tiene muchos complejos, digamos. Todos tenemos complejos, pero hay que saber lidiar con ellos porque si no toman posesión de la personalidad. ¿Ya? Y hay distintos tipos de complejos. Eso, nada más. Dale más con la rueda. Ya, y lo último es que tengo que anoté yo unas cositas. Tengo un reclamo. Dijiste que el análisis junguiano podría ser largo y tedioso. Yo te puedo decir que puede ser largo. Tedioso no te lo permito. Ya, pasemos a la runa. ¿Qué son las runas? Voy a mostrar un par de runas que son las primeras runas del alfabeto rúnico. Me voy a quemar. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Esa es la runa que se llama Fehu. 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 Y esa es una runa que se llama Urus. 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 Si se fijan, es como una U, solo que está invertida, es una especie de U. Y esta es en realidad la runa es así. Y la Fehu es como una especie de F. Y bueno, las runas son letras. Como apuntando hacia arriba, ya. Las runas son letras. Son letras utilizadas por pueblos nórdicos. Su origen no lo conocemos exactamente, pero las primeras inscripciones rúnicas
con el alfabeto rúnico más antiguo que se llama el antiguo Futhark. Mentira. ¿Tienes una runa? A Minita, ver. una runa? Ah, mira tú, ese es como un, sí, esa es como una, se llaman bind runes, una runa atada. Es como un amuleto, más que una runa en sí, sí. ¿Y tienes otra más? No sabía que iban a hablar de runas, pero Aunque soy no venía fanático. preparado. De verdad. También es un bind rune, sí, perfecto. Oye, qué lindo, precioso. ¿Cómo así? Esa es de la ¿Cómo salud, así, no? esa que es así es de la salud. Entonces por ahí Salud. por el siglo III, por el siglo II o III después de Cristo empiezan a aparecer las primeras runas. ¿De dónde salen? Se cree que su origen es el alfabeto latino. O por lo menos una gran influencia del alfabeto latino. Si se fijaron, una parecía una F y la otra una U invertida y son la F y la U. Pero realmente no hay claridad con eso. Ahora, Mira, y la UEF nos tiene bien cagado en este país, oye. Y fíjate que las dos, Porque mi dividendo lo pago en UEF. y fíjate que Ha las dos, subido mucho la inflación. las Ha dos subido son runas, mucho. las dos son runas de dinero y de materialidad. Fíjate. ¿En serio? Sí, no voy a hablar de ellas porque no vamos a alcanzar, pero voy a hablar del origen de las runas. Ya lo dije, Súper. el histórico, el origen histórico que se pierde en el tiempo y no voy a hablar mayormente de eso porque el programa no es de historia. Pero vamos a El contar programa no es de nada. pero Es de ya nada y de que los todo. árboles navideños acá, vamos a hablar que Odín, dios principal de los nórdicos, Wotan para los germánicos, decide un día buscar el conocimiento. El universo de los nórdicos era un gran árbol, se llamaba Yggdrasil. Yggdrasil significa la montura de Ygg. Ygg es otro nombre de Odín. ¿Por qué se llama así? Porque Odín un día decide buscar el conocimiento haciendo un sacrificio al máximo dios. ¿Y quién era el máximo dios? Él. No había otro máximo dios. Lo interesante de la mitología nórdica es que los dioses van ganándose el puesto. Y Odín, si bien viene de orígenes divinos, porque viene de los primeros seres que existieron, Odín, hoy se nos fue a negro. Odín decide sacrificarse a sí mismo, tirándose con su propia lanza y colgándose del árbol del mundo. Mírate. Se cuelga del árbol del mundo. No sabemos si se colgó de cabeza o si se colgó de pie, pero se cuelga. La que cuelga. Oye, yo tengo té, pero se me acaba. Y el poema nórdico dice: sé que he colgado de un árbol expuesto al viento por 9 noches completas y que me he sacrificado a mí mismo, Odín a Odín. Entonces dice que la 9ª noche, Odín ya a punto de expirar, encuentra las runas. Ahora, ¿cómo las encuentra si estaba colgado? Probablemente porque era un viaje chamánico, no era un viaje físico literal. Las runas aparecen. De hecho, es común que en las culturas chamánicas haya algún tipo de sacrificio o algún tipo de privación física para poder obtener algún beneficio mágico. Entonces O dice sea, que yo, por ejemplo, cuando consumí peyote, que en realidad no es peyote el San Pedro que se consume sí, acá en el norte, estamos es conociendo súper cuático. los secretos de tu... ¿Es súper qué? Rosita, ¿qué dijiste? No, nada. No, que es cuático. Eso, ¿no? De haber consumido, por ejemplo, lo primero que uno tiene que se le recomienda es cuando tú ingieres esta preparación, es vomitar la preparación. Por tanto, no es una así como, todo buena onda. No, hay que vomitarlo. Y Bueno, si no es posible, en la ayahuasca también se vomita durante el viaje de la ayahuasca. Yo no lo probaba, pero las personas dicen que sienten vomitar ríos, así como, y a veces al despertar después del gran viaje era un escupe. claro. El tema es que Odín entonces aparece en las runas, se salva, vuelve a la vida. El nombre Odín significa éxtasis de la poesía. Odín es un dios que tiene mucho que ver con la comunicación y con la metáfora.
De hecho, Odín, interesantemente, porque Odín no es un dios guerrero, no es un dios así como de la fuerza bruta, como su hijo Thor, por ejemplo. Odín es un dios de la magia. Incluso Odín hace un tipo de magia que estaba mal vista que hicieran los hombres, pero Odín es tan poderoso que él se permite hacerla, que se llama Seider. Las Seider solamente la hacían brujas, porque estaba asociada con lo femenino, por lo tanto, con la homosexualidad. Pero Odín sí se lo permitía, o sea, ¿quién le va a venir a decir algo a Odín? ¿Cachai? Y Odín obtiene las runas y decide regalárselas al género humano. Por supuesto que él también las usa. Así que ese es el origen divino de las runas. Qué bonito. Divino, Bonito. Y ahí divino. se genera el nombre entonces de Yggdrasil, de que el universo es la montura de Odín. Ahí donde Odín se colgó. Y la otra semana voy a hablar de estas dos runas, para que vayan teniendo Ya. para que vayan teniendo cuadernito a mano cuando vean el programa. Ya, no prometemos Ya, orden. yo también. Sí, todo lo que quieras. No prometemos orden, no prometemos hacerlo seguido, pero prometemos terminar las runas algún día. Son 24. Nosotros lo que siempre prometemos es espontaneidad y dispersión. Eso está Eso está asegurado. garantizado. Orlando, Sí. Orlando, tengo una pregunta como invitado. ¿Qué diferencia tienen las runas del tarot? ¿Son más predictivas? ¿Son más arquetípicas? ¿Qué diferencias ves Yo creo tú? que ambas, yo creo que ambas. Si alguien quiere consultar y digamos, ¿qué diferencia hay como oráculo entre la runa y el tarot? Ya, yo creo que ambas son arquetípicas. Porque en realidad todos los oráculos son arquetípicos, o sea, nos conectan con una sabiduría antigua y profunda, que no es de este tiempo, que es como una sabiduría que abarca todos los tiempos, como los brachiosaurios de la Rosita. Es como sumergirse en ese lago en el que estaba la Rosita, donde las burbujas son los mensajes que nos traen inconscientes. No nos metemos al lago porque no sabemos qué hay ahí abajo, no logramos llegar, a no ser que nos sacrificamos con la lanza 9 días, 9 noches seguidas, a lo mejor ahí nos metemos al lago. Pero a través de los oráculos accedemos a una sabiduría antigua y profunda. Probablemente a nuestra conexión con nuestro yo más interno. Y ahí volvemos un poco a lo que es el yo. En psicología junguiana, el ego o yo es esto que yo identifico como yo mismo. Y que es como el que controla la conciencia. Hay también estos complejos que son pequeños yoes y que tratan de todo el día de gobernarnos, de gobernar el robot, ¿cierto? Y a veces lo gobierna. Bajo ciertas circunstancias nos bajan los niveles de conciencia y se nos agarra un yo. Por ejemplo, muchachos, si yo tengo complejo paterno y algo toca el complejo materno, así como que hiere la idea que yo tengo de padre o de ser padre o de mi padre o algo relacionado con el patriarcado o lo que fuera, se me puede salir el yo de complejo paterno y deja la caga. El complejo, Así, el complejo. Lo que decías tú, pues están los distintos yoes, pero también están las mamás y los papás. Algunos le llaman mamaces. Las papayas también están ahí. Ya. Entonces, ¿qué diferencia hay en que el tarot es una lámina con muchísimo significado y que tiene 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores y es como un mapa gigante? Y cada una de las láminas, además de por sí, es un mapa pequeño con mucha información. Las runas tienen información un poquito más precisa. Entonces, por un lado, pueden ser más prácticas, así como, sí, es esto, no puede ser esto otro, como el tarot que es un poquito más amplio. Pero al mismo tiempo pueden quedarse cortas, porque son solo 24. ¿Ya? Sin contar con que en el tarot a veces uno puede dar vuelta a una carta y tienen significados distintos. O sea, es el doble de 78. En cambio, las runas, hay muchas runas que si tú las das vuelta, quedan iguales. Por lo tanto, tampoco son el doble, digamos. Orlando, yo ahora una pregunta difícil para ti. Esa es una especie de I, no hay más que una I. Disculpen que se ve poco mi... Como un palo. Un palo, que se llama Isa. Y si la doy vuelta sigue siendo Isa. Entonces ahí no hay una variación. Dígame. Para ti, ¿qué te gusta más, la runa o el tarot? No podría Con decir. el corazón. Pensé que iba a decir otra cosa.
Hay unas tendencias. Hoy día programa 16, La Torre, votar estructuras, sacarse las máscaras. Ya, Esta bótalo, es una bótalo. pregunta difícil. ¿A ti te Oye. gustan los hombres o te gustan las mujeres? ¿Qué tengo que decidir? Ya, Me parece Ya muy dije. bien. No, contéstele al amigo José Luis nomás. me gustan las tortugas. A mi pretendiente. A mi pretendiente. Oye, ay, me perdieron, pues. Ya, El oráculo, el tarot o la runa. no podría decir que me gusta uno por sobre el otro. No podría, porque ambos, pucha, las runas las conocí cuando era bien chico, las amé. ¿No te gusta uno por sobre el otro? ¿Te No, gusta de ladito? así, vuelta y vuelta. Sí. Pero el tarot, siento yo que es una herramienta. Las runas son como para cosas bien específicas, para un ritual, para mí, pero yo no leo tanto runas. El tarot siento que es una herramienta mucho más compleja y por lo tanto que puede llegar a cosas más profundas. Para mí, porque probablemente una persona que se dedique a la runa me cachetearía y me diría, no, yo puedo llegar a eso y más. Incluso podría decirse, el tarot es mucho más moderno. Las runas se anclan en las raíces del tiempo, entonces a lo mejor podría yo estar equivocado, pero esa es mi percepción. Y me gustan más los hombres que las mujeres. Si eso era tu necesitaba más. Yo no sabía esto, pero ¿cómo es posible? Yo no sabía que venía un programa No, como las este. mujeres las amo, pero las amo, no. Por eso que no puede darse este amor imposible entre mi amigo y yo. Por eso este trío jamás va a darse. No en esta- a lo mejor con mucho copete, pero que tomo tampoco. No. Ahora, que me guste más el hombre tampoco significa que me guste mi amigo José Luis. Amigos nomás. Amigos, simplemente amigos y nada más. Además, yo estoy felizmente casado, Orlando, así que aunque te guste, no podría pasar nada. Lo sé. Ya, y solo para darles un regalito antes de terminar el programa. No le vamos a dar un regalo al público, pero le vamos a dar un regalo a nuestro invitado. Y le voy a sacar una Me runa. encanta. ¿Ya? Una runa de esta. Piensa en ti, siéntete. No, se me cayó una, así que esa más misma la vamos a ocupar. Ya. Esa runa. ¿Esa se cayó? ¿Esa es la que se cayó? Sí, se cayó. Esa es una de las runas que se invierte que hay igual. ¿Qué N? No, pero no es una N, es una H. Mira, güey. Yo, Se llama Hagalas. Hagalas. es como una pérdida. No es la pérdida. Esa runa significa granizo. Hail. Granizo en inglés. Hail. El hail es una tormenta dura y poderosa para que pueda venir un invierno, una primavera nueva. Es una tormenta que puede destruir incluso los brotes que no están preparados. Es una tormenta que golpea fuerte, que cuando uno está bajo una tormenta de granizo, no es una runa, no te estoy diciendo una lectura necesariamente predictiva. Te estoy diciendo que quizá haya que limpiar algunas cosas, pasar por algunos, te decía, en las runas generalmente hay una implicancia de sacrificio para poder obtener cosas nuevas. Entonces, si no limpiamos, si no hacemos el golpe duro que da el granizo, puede que la primavera que venga sea la misma de todos los años, que puede que sea bonita, pero no es como una primavera Explosión. claro, opulenta, no. ¿Cachai? Entonces, a veces es necesario. Me acuerdo de una historia que me contaba mi papá, de un viejito que todos los días, todos los años, le rompía las ramas a un árbol, o a sus árboles, no me acuerdo. Y le preguntaban, ¿qué onda? ¿Por qué hace eso? Y él decía, porque el año no sé cuánto, vino una bandada de jotes y me quebró todas las ramas del árbol. Y después de que quebró las ramas del árbol, el árbol floreció ese año maravillosamente y dio frutas, que no sé qué árbol era, parece que era un damasco. Claro, es que el caballero no cachaba que en realidad lo que hicieron los jotes coincidentemente era podar el árbol. ¿Ya? Lo jotearon. Pero lo jotearon. Pero te das cuenta que la poda a veces es necesaria. Eso. Y ahora, aterrizando, ¿cuál es tu consejo? Lo último, el árbol de Pascua, antes que se me corte esta idea, el árbol de Pascua es una adquisición que se hace de la Navidad, pero de los pueblos nórdicos que ya tenían un árbol que era del cual se habría sacrificado Odín. El árbol de Pascua representa lo que conecta cielo con tierra, que es donde nosotros ponemos el pesebre. O sea,
¿Quién conecta cielo con tierra? El niño Dios. El anuncio de la renovación, porque además es un árbol siempre verde. De plástico, pero siempre verde. Ya, ¿algo más? Ya, y con esto vamos cerrando. José Luis quiere decir y cerramos. No, oye, muchas gracias, chiquillos. Son muy entretenidos, siempre los veo, de verdad. Y en los live que hacen en Instagram también trato de meterme. A veces son un poquito tarde, pero siempre los veo. Son como un bálsamo para la vida diaria, que yo trabajo todos los días con, digamos, muy fome. Así que son un bálsamo y les agradezco toda su espontaneidad, su frescura, todo. Los Gracias a amo. ti, querido amigo, gracias por haber participado, gracias Rosita, gracias Telespiralian. Me voy al mundo y me pongo mi máscara. Muy bien. Y con un runar nos vamos. Soy un heterosexual. Chao.